muchas gracias. Muchas gracias a la organización por permitirme exponer los resultados que estamos obteniendo con nuestra colaboración con ESAMUR. Me van a permitir que en una primera diapositiva exponga un poco de donde yo vengo, del centro tecnológico, que parece que está un poco alejado del agua, pero quiero hacer ver que no es exactamente así. El centro tecnológico es una asociación empresarial sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es generar conocimiento o captar conocimiento y trasladarlo a las empresas con el fin de mejorar su calidad ambiental, su calidad tecnológica y, en definitiva, su competitividad. Desarrollamos diferentes líneas de investigación o de desarrollo, como pueden ustedes entender, y el tema del agua nos afecta porque nosotros trabajamos desde lo que es la producción agrícola hasta la transformación de los productos. Y como ustedes saben, el agua es una materia prima principal tanto en la producción como en la transformación de los materiales vegetales. Para desarrollar nuestra actividad, pues CTC cuenta con unas instalaciones que yo considero muy aceptables. Cuenta con 4 departamentos de control de calidad, biotecnología, microbiología, físico-químico e instrumental, que están muy bien dotados en cuanto a equipamiento técnico, pero yo quisiera resaltar que somos un centro muy especializado en lo que es la industria agroalimentaria, con lo cual disponemos de un personal muy especializado en esta área, que yo creo que es una ventaja añadida. No somos un laboratorio al uso, desarrollamos boletines analíticos, pero explicamos los resultados cuando así nos lo solicitan. En el tema de servicios tecnológicos, disponemos de una planta piloto que está también muy bien dotada, con equipos de última generación, microondas, ultrasonidos, membranas, agua subcrítica, agua supercrítica, etc. Aquí lo más importante, además del personal, que suele ser experimentado, como he comentado antes, es que todos estos equipos son a una escala no de laboratorio, es una escala pues casi industrial, en algunos casos cerca industrial. Queremos que sea una escala grande porque los resultados que sacamos sean pues lo más fácilmente transferibles a escala industrial, que es lo que le interesa a las empresas. Además de estos servicios que damos, tecnológicos y de calidad, pues CTC desarrolla una intensa labor de investigación, de proyectos de investigación, de I+D, de innovación, y normalmente lo hacemos en colaboración pues, con los diferentes organismos o centros de investigación, tanto de la región, fundamentalmente, como de fuera de Murcia, evidentemente, y también a nivel internacional. En el tema que nos ocupa, y es lo que voy a exponer esta mañana en esta charla, pues llevamos colaborando con ESAMUR ya bastantes años. Hemos desarrollado, como ustedes ven ahí, diferentes estudios relacionados con el contenido, presencia de diferentes elementos o agentes de riesgo, digamos, agentes contaminantes en todo el circuito de reutilización, desde contaminantes emergentes de tipo farmacológico, subproductos de desinfección, halocéticos, microbiología, etcétera. Y este último año estamos en un proyecto, en un estudio que es la determinación de indicadores ambientales desde el punto de vista agronómico, sanitario, desde el punto de vista ambiental, también nutricional, en diferentes circuitos o en diferentes proyectos de utilización de agua, como vamos a ver a continuación. Iba a explicar un poco por encima lo que es el plan estratégico, lo que es el plan de riesgos, pero bueno, Isabel lo ha explicado tan perfectamente bien que yo solamente voy a decir que la charla que voy a dar me voy a basar solamente en la parte A y fundamentalmente la identificación y evolución de diferentes agentes peligrosos que conllevan cierto riesgo ambiental y también para la salud. Para ello hemos trabajado en diferentes escenarios de la región de Murcia, en zonas del Guadalentín, en zonas del campo de Cartagena, en zonas del interior de Murcia, en proyectos reales de reutilización. Nosotros no cambiamos nada, o sea, no dirigimos nada, simplemente evaluamos lo que es el diagrama de flujo del proyecto de reutilización desde la EDAR hasta su punto de aplicación al suelo y la planta, y recogemos muestras en aquellos puntos que pensamos que son interesantes a la hora de evaluar el comportamiento de estos diferentes contaminantes. Bueno, ahí, perdón, la analítica que hacemos, como ven ustedes ahí, desde físico-químico y evaluación pues, de patógenos, de fitosanitarios, de fármacos, de halocéticos, de subproductos de desinfección, y también hemos hecho especial hincapié en la fase de cloración, que es la tecnología de desinfección que mayoritariamente, por no decir en su totalidad, se utiliza en las comunidades de regantes para desinfectar el agua. Un primer riesgo que se comenta, y aquí en Murcia es bastante importante, es la posible presencia de nutrientes o de sales en las aguas reutilizadas. Tengo que decir que los resultados, hemos analizado pues, numerosas EDAR, y los resultados dan como
Como conclusión, que las aguas que salen de las EDAR, que funcionan de una forma razonable, el contenido en nutrientes, tanto en sus diferentes fases, o sea, elementos nitrogenados como de fósforo, suele ser de menor de 5 ppm de nitrógeno nítrico, amónico, y en el fósforo suele ser menor. No es un elemento de riesgo que se pueda considerar de las aguas depuradas o de las aguas regeneradas, y la barrera es la propia depuración. Una depuración bien llevada a cabo no supone un riesgo desde el punto de vista de adición de nutrientes al suelo. Ahí ven ustedes las formas nitrogenadas, como siempre, como he dicho, por debajo normalmente de 5 ppm. En el caso de nitratos se supone entre 5 y 15 ppm. No es un factor de riesgo. Otro tema es la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es, digamos, más variable. Encontramos aguas residuales degeneradas que tienen un nivel de salinidad por encima de los 2000, es lo habitual, pero encontramos otras que están bastante por encima de los 3000, y aunque no suponen un riesgo ambiental, sí suponen un riesgo agronómico, porque la calidad agronómica, ayer lo comentó también alguno de los ponentes, que utilizaba este agua para regar los campos de golf. Quiero recordar que de la Costa del Sol decía precisamente que este nivel de salinidad es un nivel que a veces prohíbe o limita mucho su uso agrícola, y habría que trabajarlo. No es un riesgo ambiental, pero sí hay que tenerlo en consideración cuando se va a utilizar para riego agrícola. Indudablemente, las aguas residuales que entran en la depuradora pues conllevan y contienen una amplia cantidad de materias activas de origen farmacológico y menos en cantidad de origen fitosanitario, porque lo que recibe mayoritariamente son aguas urbanas, y también otro tipo de contaminantes, otros compuestos orgánicos o algún tipo de metal, en fin. Entran en cantidades muy grandes, en concentraciones en cuanto al número de materias activas, en concentraciones casi siempre muy pequeñas, evidentemente. La depuración, aunque supone una rebaja muy significativa del contenido y del número de sustancias activas que al final van a salir con el vertido o salen de la depuradora, sigue siendo verdad y real que las aguas que salen de la depuradora regeneradas siguen conteniendo materias activas con capacidad, con cierto riesgo ambiental, normalmente de origen farmacológico, que son las más frecuentes, y en algún caso pues de algún otro origen. En este caso, las barreras que podemos poner sería modificar o implementar diferentes tratamientos terciarios. Nosotros en el Centro Tecnológico pues hemos hecho pruebas con diferentes sistemas de oxidación avanzada asociados a procesos de absorción con polímeros, con resultados bastante satisfactorios. Ayer muchas de las charlas que oí iban encaminadas a tratamientos terciarios para eliminar ese tipo de contaminantes. Es decir, que tecnología hay. Es cuestión de evaluar si el riesgo merece o no merece la implantación de sistemas terciarios para eliminarlo o minimizarlo máximo. Decimos que efectivamente la depuración hasta el punto de vertido supone una disminución del contenido de contaminantes emergentes, tanto de tipo farmacológico como fitosanitario, y de otros contaminantes por encima del 90%. Pero aún así sale un número de materias activas bastante elevado en concentraciones muy pequeñas, es verdad, pero de forma continua, todos los días se está vertiendo. En cuanto a la calidad microbiológica, que puede ser otro riesgo que salga de las depuradoras, todos los tratamientos terciarios de desinfección se muestran absolutamente eficaces para minimizar o eliminar este riesgo. Ya lo han comentado otros compañeros que han hablado aquí de sus resultados. Se rebaja o se consigue calidades en cuanto al contenido microbiológico de patógenos, calidades muy elevadas, pero hay que decir que los sistemas terciarios que se utilizan para desinfección, en algunos casos no generan sus productos de desinfección, y en otros casos, como la cloración, sí que lo generan, con lo cual a su vez generan un riesgo ambiental añadido a la tecnología que se utiliza. Como he dicho antes, la tecnología de desinfección es utilizada por prácticamente el 100% de todas las comunidades de regantes que reutilizan agua. Con lo cual, el riesgo de los subproductos de desinfección es evidente, y por eso le hemos prestado un poquito más de atención a esta fase de la desinfección. Lo veremos después. Bueno, ahí ven ustedes que efectivamente cuando se clora, el sistema de desinfección se clora, aparecen cloratos y aparecen trialometanos. Normalmente los trialometanos que aparecen
fundamentalmente suele ser cloroformo. Ahí les he puesto un ejemplo de que puede ser también que aparezcan otras formas de trialometanos, el clorobromoformo, el diclorobromoformo, etcétera. Es en función de las características del agua que se están tratando. Sin embargo, cuando el sistema de desinfección es otro, pues no aparecen sus productos de desinfección, o por lo menos no estos subproductos de desinfección. Digo que por eso le hemos prestado un poquito más de atención a esta fase. Y vamos a ver cómo podemos gestionar esta fase para minimizar un poco la generación y la introducción de sus subproductos de desinfección al agua. Vemos en las gráficas que tenemos aquí a mano derecha para ustedes, a mano izquierda para ustedes, es que el contenido en cloratos, en el hipoclorito que se utiliza para clorar las aguas, aumenta de forma muy significativa con el tiempo. Y además está afectada por otros parámetros, como puede ser la temperatura, como puede ser la concentración inicial del hipoclorito, como puede ser su ubicación. En fin, hay otros parámetros que lo que hacen es que el nivel de transmutación del cloro a cloratos y a Cl2 pues, se active. Entonces, vemos que en esta gráfica, vemos que en esta gráfica que tenemos aquí a la derecha de ustedes, efectivamente, cuando salen las depuradoras o se clora por los regantes, las aguas contienen sus productos de desinfección. Luego hablaremos por qué el punto 3 disminuye. Aumenta el contenido de cloratos en el hipoclorito, con lo cual, cuando se incorpora ese hipoclorito al agua para desinfectarla, le estoy introduciendo cloratos. Y el clorato es un riesgo que hay que evitar, evidentemente. Ven ustedes en la gráfica de su derecha, arriba es que conforme disminuye la riqueza del hipoclorito, aumenta la concentración de cloratos. Con lo cual, cuando la dosis también de cloro total al agua es mayor, también la dosis de clorato que va también es mayor. En la entrada bueno, entonces, digamos que la barrera que tenemos que poner ahí es una buena gestión del hipoclorito, considerando los tiempos de permanencia, las temperaturas, dónde lo ubicamos, la riqueza inicial del hipoclorito se puede modificar para minimizar esa generación de cloratos, con lo cual vamos a minimizar la introducción de cloratos al agua. Y es efectivo, hemos visto que es bastante efectivo. La balsa es otro elemento importante dentro del circuito de reutilización y hemos comprobado que los diferentes contaminantes evolucionan en la balsa. Las balsas son un elemento vivo, al final es un agua viva, que a mí me gusta decir que es viva porque tiene vida propia, tiene microalgas, en algunos casos tiene algas, por fin tienen elementos vivos que hacen que los contaminantes o los compuestos que le entran evolucionen. Como ven ustedes, en lo que decíamos antes, de la EDAR entran muchos contaminantes. Normalmente la medida de la EDAR supone una disminución de concentración y también de número de materias activas muy importante, en este caso por encima del 90, pero siguen teniendo presencia de contaminantes y la balsa bien gestionada hemos visto que es capaz de reducirlo hasta en un 50%. En el tema de los cloratos, ven ustedes que en ese punto, en la entrada de la balsa, son aguas cloradas, evidentemente. En la entrada de balsa contienen cloratos a nivel de microgramos litro y en la balsa supone una estancia en la balsa en un tiempo adecuado, supone una disminución muy importante de la cantidad de cloratos que entran. No tenemos muy claro por qué, pero el caso es que la balsa solo recoge aguas residuales y la disminución de clorato lo hemos observado no en una balsa, lo hemos observado en varias. Luego, al final, los regantes vuelven a clorar, con lo cual las aguas se vuelven a cargar en cloratos y finalmente al punto de riego sí que llegan cloratos. En el caso de las balsas también lo hemos observado. Antes había un ponente que decía que se recontaminaban las aguas. Sí, encontramos veces que aquí un agua que entra en una balsa con un nivel muy bajo de contenido microbiológico, de E. coli o en este caso de Clostridium, pues sufre una pequeña decontaminación. Pero fíjense que estamos por debajo de 100 unidades formadoras de colonia. Sin embargo, lo que hemos visto de forma más frecuente es que en las aguas sufren
una mejora en su calidad microbiológica, ya sea por competencia, por la otra vida que hay en el agua, ya sea por el sol, porque lógicamente el sol incide sobre las aguas y supone también una posible disminución de su carga microbiológica. El caso es que esos son los elementos que nos hemos encontrado. ¿Qué significa? Significa que, bueno, en realidad los ácidos igual, los trialometanos que entran en la balsa también suponen una disminución muy grande. A la salida de la balsa no suelen contener trialometano. Esto nos hace pensar que una buena gestión de la balsa, un buen diseño de la balsa y una buena gestión y mantenimiento de la balsa se puede constituir como una barrera interesante, pues, para estabilizar un poco la calidad de las aguas que se van a reutilizar. Finalmente, estas aguas van al suelo. Nosotros lo que hemos estudiado ha sido el cepellón, el suelo que está por debajo de la planta, es decir, donde están las raíces, y hemos, pues, analizado los diferentes contaminantes, ¿no? En este caso tienen ustedes ahí, pues, los fitosanitarios y los restos de fármacos. Normalmente en los suelos agrícolas, en todos los proyectos que hemos trabajado, aparecen muchos restos de productos fitosanitarios en baja concentración, pero con un número importante de materias activas y no tanto de farmacológicos, a pesar de que con el agua le lleguen. A ver, lo primero que hay que pensar es que el suelo diluye, digamos que hace como un disolvente y diluye la concentración, evidentemente. Por lo tanto, si ya entran en bajas concentraciones, esa dilución, pues, hace que se baje más, ¿no? Evidentemente, los fitosanitarios, como digo, vienen de las prácticas agrícolas, pero aparecen los fármacos, no solamente se diluyen, sino que vemos que en estudios que hemos realizado sobre el comportamiento de estos fármacos en el suelo, cuando se incorpora, por ejemplo, materia orgánica o se hace un laboreo para airear el suelo, vemos que en todos los casos disminuye muy rápidamente su concentración. Cuando yo manejo el suelo, le echo una materia orgánica, puede ser un estiércol, puede ser un lodo, puede ser de cualquier tipo, el suelo adquiere vida. La vida microbiológica del suelo está representada por la línea azul. De forma muy rápida, la actividad microbiológica sube, en muy pocos días sube a unos máximos. Y vemos que esa actividad microbiológica que sube, se corresponde con la bajada de concentración de los diferentes contaminantes que hemos analizado. Pero, sin embargo, ven ustedes allí que la carbamazepina no se degrada tan fácil, es más biopersistente. Precisamente es la carbamazepina la que hemos encontrado en el cepellón. Hemos estudiado también, lógicamente, el material vegetal. En este caso es una coliflor. Y hemos visto que hemos estudiado el fruto y la parte vegetal, digamos, hojas y tallos, que no son comestibles. Y hemos visto que vuelven a aparecer una cantidad importante de fitosanitarios que evidentemente no provienen del agua, que provienen de las actividades o de las acciones, tratamientos agrícolas. Aparecen en la masa vegetal, en tallos y en hojas, aparecen de forma, no voy a decir frecuente, pero tampoco de forma no muy frecuente, restos pequeños de diferentes fármacos. En este caso, la carbamazepina, el ibuprofeno de vez en cuando, la venlafaxina, son los que más frecuentes me aparecen. Que además coinciden, el ibuprofeno no lo hemos estudiado, pero coinciden con los que el suelo no es capaz de degradar tan rápidamente como otros. Aparecen en el material vegetal, pero sin embargo ven ustedes que en el fruto, por lo menos en las experiencias que nosotros hemos analizado, que vuelvo a insistir que son experiencias reales de proyectos de utilización, que nosotros no tocamos nada, o sea, no mejoramos, no esquematizamos nada, funcionan como funcionan y nosotros simplemente analizamos. En el fruto, digo, no aparecen restos de plaguicidas ni restos de fitosanitarios. Tampoco aparecen restos de cloratos, a pesar de que sí se le añaden cloratos, porque hemos visto que los regantes cloran en cantidades, además, que podrían ser mejorables, pero incorporan cloratos al agua, con lo cual se incorpora cloratos al suelo, sí hay una transferencia de clorato a la planta. Y en este caso, tanto en el material vegetal no comestible o no comercial, como en el fruto. Es verdad que está por debajo de lo que marca el nuevo reglamento de la UE para cloratos, que es de 0,06 en el caso de la coliflor, y ahí teníamos 0,017. Pero puede suceder
que haya una transferencia de cloratos al fruto que sobrepase ese 0,06. Ahí tenemos una barrera comercial, ahí tenemos un riesgo ambiental. Deberíamos de mejorar o asegurar para eliminar ese riesgo. Una de las formas es, como he dicho antes, gestionando de una forma adecuada la fase de cloración, sobre todo lo que es el hipoclorito, que es el reactivo que se utiliza para minimizar la adición de cloratos al agua. Hemos trabajado también con productos de hoja. Ahí tengo que decir que lo habitual es que la presencia de cloratos suele tener cloratos que provienen del agua y del suelo, sobre todo del agua. También suele ser muy por debajo de lo que marca el reglamento. En este caso, el reglamento marca un nivel de 0,7, que es muy elevado y normalmente no llegamos a esos límites. Sí se detectan fitosanitarios correspondientes a las prácticas y actividades agrícolas y habitualmente no aparecen restos de fármacos. Es verdad que sí, en este caso sí es producto comestible. Es verdad que de forma esporádica hemos encontrado algún resto de fármaco, pero no es lo habitual. Desde el punto de vista microbiológico, como los riegos que se practican habitualmente son por goteros y están localizados, no hemos encontrado ninguna incidencia digna de mención. Hay que decir que llevamos 6 años trabajando con proyectos de reutilización. Como conclusiones... Miguel, tengo que pedirte brevedad. Supongo que esta es la última diapositiva, ¿no? Sí, como conclusiones, decir que se ha identificado y hemos trabajado en escenarios reales y hemos identificado diferentes agentes que pueden ser peligrosos para el medio ambiente. Pero bueno, hemos visto su evolución en el suelo. Los estudios muestran que las aguas residuales que salen de la depuradora no suponen un riesgo en cuanto al contenido nutricional. Sí hay que considerar el grado de salinidad que tiene, sobre todo desde el punto de vista agronómico, no tanto ambiental. La depuración supone, como hemos dicho, una rebaja muy importante tanto en el número de materias activas como en la concentración de las mismas a la salida de la SEDAR. Aún así, la SEDAR es verdad que vierten aguas que tienen materias activas de origen farmacológico fundamentalmente en concentraciones pequeñas, pero que es continuo su vertido, con lo cual si se plantea tratamientos para barreras para eliminar este posible riesgo ambiental, serían tratamientos terciarios de la naturaleza tecnológica que se ha hablado en esta sala en estos días. Los procesos de desinfección aseguran una calidad microbiológica. No hemos encontrado en ningún caso una calidad microbiológica fuera de lo que sería la norma. Es verdad que el proceso de cloración afecta mucho más fácil controlar mucho más la E. coli que los Clostridium perfringens y las esporas, o subir el nivel de cloro con el problema que tiene, o cambiar el sistema de desinfección. El desarrollo de un protocolo adecuado de manejo del proceso de desinfección, sobre todo en lo relativo al hipoclorito, puede minimizar bastante, de forma significativa, la presencia de sus productos de desinfección en el agua de riego. La balsa de distribución, en algunos proyectos que hemos utilizado, utilizan dos balsas. Utilizan una balsa de recogida de las aguas de la EDAR y otra balsa después de clorar las comunidades de regantes, con lo cual ahí tenemos un doble filtro en función de cómo hemos visto para mejorar la calidad del agua. La presencia de fitosanitarios, como hemos dicho, tanto en suelo como en planta, en ningún caso se debe por los contenidos que contiene el agua, más bien por las prácticas agrícolas. El agua regenerada, como decimos, aporta contaminantes de tipo farmacéutico, pero el suelo tiene dos barreras importantes que hay que considerar cuando se quiere hacer un manejo de suelo. Uno, la adición de materia orgánica aumenta mucho la capacidad de degradación del suelo, pero es que además aumenta también la capacidad de retención por absorción de ciertos contaminantes, con lo cual dificulta su transferencia a la planta, que es precisamente lo que hemos visto. Vemos que sí hay restos de plaguicidas y restos de fármacos en el suelo y que no hay una transferencia muy visible a la planta. Nuestra experiencia apunta que en los diferentes escenarios que hemos trabajado, que cuando los proyectos de reutilización son bien ejecutados y bien gestionados, normalmente minimizan los riesgos ambientales, aunque los hay, y habría que poner barreras como las que se han comentado aquí, pero digamos que actualmente, como se está trabajando, pues los riesgos ambientales están, digamos que más o menos controlados. Y con esto termino. Pues muchas gracias.
Thank